esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María, y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. La palabra del Señor de este día, viernes 31 de julio, que celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola, nos sigue encaminando a través del libro de Jeremías. Y de verdad causa tristeza, causa dolor, lo que también padece Jeremías en cada una de nuestras realidades. Cuando seguramente les ha tocado a cada uno de ustedes proponer la fe en los ámbitos incluso que podríamos decir son ámbitos que de verdad podrían ser muy fáciles, pero a la misma vez se convierten en espacios muy hostiles para anunciar el mensaje del Señor. Y todavía más aún difícil es cuando ese mensaje habla de una importante conversión, cuando ese mensaje se traduce de verdad en un cambio de vida, que es algo que también a muchas personas le suena muy difícil, e incluso podríamos tener la respuesta de algunos que dirán: primero arregla tu vida y después ven a platicarme qué es lo que puedo hacer, como un mecanismo también de inmune autodefensa, que es decir, defenderme. Y es triste de verdad cuando pasan estas cosas. El desánimo se apodera de nosotros, nos quita la oportunidad de poder transmitir que de verdad hay algo tan grande para nuestra vida, que es tan importante poder reconocerle como reconocer ese camino de conversión en el que el Señor nos invita. Y esto es lo que pasa con Jeremías, y eso es lo que pasa en muchos hogares cuando una madre o un padre de familia quiere invitar a su hijo o a su hija a vivir esta experiencia, y de verdad se vuelve muy hostil, se vuelve muy difícil. Y en esto, sobre todo, que es un llamado serio a la conversión y a un cambio rotundo de vida. Otros dirán: no, hay que tener paciencia, ¿no? Porque con algunos sí es verdad, hay que tener paciencia, pero sobre todo recordar que esa vida o esa actitud que estamos llevando es una vida o una actitud que de verdad tendrá sus consecuencias, y en eso hay que decirlo con mucha claridad. El anunciar la conversión es de verdad soportar también lo que va a generar ese mensaje por el cual también todos tenemos que saberlo comunicar. No teniendo en cuenta aquello que dirán: pues, oye, ¿qué me puedes decir tú de tu vida? Mira, arregla lo tuyo primero. Podría ser. Y en eso se sufre el ultraje, se sufre también ese rechazo, que en esos ambientes muy hostiles, que parecen ambientes muy privados, que de verdad no deberían de ser así, sufrimos. Sufrimos porque hay una incapacidad de reconocer que esas cosas no se tienen que continuar haciendo de tal manera que tendrá sus consecuencias. Y es una pena, y muchas veces genera una lamentación cuando no hemos escuchado ese mensaje, cuando no hemos abierto nuestro corazón a la invitación que nos hace el Señor
Y es lo que pasa, Jeremías, hoy en esta lectura. Es lo que para nosotros, que nos disponemos aún en medio de nuestras propias limitaciones, porque somos conscientes de nuestra propia debilidad, como lo decía la primera lectura del día de ayer, así quiero ser yo para ti. Quiere decir, ser el alfarero en tu vida, el que va modelándote. Pero es muy difícil. Es muy difícil y sobre todo es continuamente ese llamado de atención. Es continuamente ese llamado que el Señor nos hace. Pero el que lleva el mensaje es el que termina escaldado porque no hay esa capacidad de escucha. Porque la hemos perdido. Hemos perdido esa capacidad de escucha no por una enfermedad natural, sino por no querer escuchar lo que de verdad es el mensaje que el Señor quiere llegar hasta nuestra vida. Aunque suframos ultrajes, aunque suframos rechazo, yo les quiero invitar que ojalá nosotros no perdamos la esperanza. Tenemos muchos testimonios. Por ejemplo, un testimonio claro de un proceso de conversión es San Agustín y su madre. San Ambrosio le decía, ¿cómo puedes perder al hijo de tus lágrimas? No perdamos nosotros, queridos hermanos y hermanas, la importancia que tiene de verdad, que aún sufriendo estos rechazos, por querer anunciar y comunicar nuestra fe, no imponiéndola, ojo, porque gracias a Dios el Señor nos ha hecho tan libres que con esa libertad, lo dirá el mismo Agustín, aquel que te creó sin tu consentimiento, te salvará con tu consentimiento. Pero nosotros cumplamos, no perdamos la esperanza de que nuestro mensaje, que es el mensaje de salvación, de una verdadera conversión, de que si no logramos reconocer este proceso en nuestra vida, tendrá graves consecuencias, sí, pero no dejemos para el último momento lo que de verdad es muy importante para nuestra vida. No dejemos para último momento lo que de verdad también es necesario para nuestra vida. Encaminarnos en la búsqueda concreta de la salvación. ¿Quién soy yo? Soy el barro en las manos de Dios. Ojalá que en nuestros ambientes aún convertidos en ambientes hostiles, ¿qué me puede decir tu mamá si ya vete a tu misa? O incluso en estos momentos actuales que vivimos, ¿cuántas señoras no están padeciendo porque sus esposos les están diciendo, ya la casa se convirtió en una iglesia, ponte los auriculares? Porque se está sufriendo, porque es verdad, porque el marido, el esposo le dice, ya me tienes aburrido, ahora tenemos que estar escuchando la misa todos los días acá en casa. Y de verdad, se está sufriendo. ¿Por qué tenemos que aguantar la misa? Porque de verdad, yo quisiera decirles a ustedes, queridos hermanos, que a lo mejor pasan por este momento, que de verdad lo están pasando, y no es algo que yo me estoy inventando. Mantengámonos ahí. Que por ustedes entrará la salvación, que por ustedes encontrarán aquellos el camino de la verdadera conversión. Pero no se desanimen. Que de verdad les digo concretamente, si algo puede aplacar la ira de Dios, es la intercesión que muchos de ustedes desde sus hogares continúan confiando en Dios, poniendo en las manos de Dios a sus familias. Y aunque como Jeremías suframos el ultraje, el rechazo, incluso nos quieran arrinconar, tengamos la confianza y la docilidad que de verdad el Señor obra, que de verdad el Señor es consecuente a su palabra. Por eso, con el Salmo, hagamos propia nuestra oración el día de hoy. Respóndeme, Señor, por tu gran amor. Reconfórtame por las situaciones de dolor que tengo que vivir, porque incluso en mi casa, en mi familia, no puedo profesar mi fe. Porque es algo que también lo sienten los demás como algo que avasalla o coarta las libertades de los demás, pero que yo también tengo mi libertad de poder profesar mi fe, aún incluso en mi propia familia. Esta realidad, queridos hermanos, este confinamiento que hemos vivido y que estamos viviendo, es realidad concreta de la experiencia que no solo en los hogares se genera un maltrato familiar o una ruptura de matrimonios,
sino también arrinconar la fe. Si es algo que a ti te está sosteniendo de verdad, y si es algo que a ti te está viniendo bien, continúa haciéndolo. Continúa llevándolo a cabo, porque el Señor te ha encomendado una misión tan grande, y es sobre todo especialmente comenzar nuestra predicación con los propios y los contrarios. Hoy el Evangelio nos dice claramente, no reconocen a Jesús. Y muchas veces conocer a las personas nos bloquea para poder entender el mensaje. Nos pasa. ¿Quién sos vos para decirme a mí que tengo que cambiar de vida? También pasa. Y es evidente. Mírate a ti mismo y después verás si a lo mejor más adelante pasa. Y Jesús sufrió en su propia carne y en su experiencia este sentimiento, porque dice claramente el Evangelio, y no es este. El hijo de José, el carpintero, no es su madre la que llaman María, sus hermanos y todos viven entre nosotros. Muchas veces creemos y nos creemos que esto es fácil. Y no va a ser fácil. Predicar el Evangelio y anunciar el mensaje de salvación y la conversión va a ser difícil. De verdad, va a ser difícil. Ningún profeta es bien recibido en su tierra y sé que en muchos hogares está pasando esto. Sé que está pasando, la verdad, lamentablemente, la señora que tiene que ponerse sus auriculares porque a los otros les soporta que escuche la misa. Y lo digo con total libertad y asumo las consecuencias. Pero no es necesario que nosotros perdamos la objetividad de nuestro compromiso de fe. Es ahí, en el rechazo, es ahí en la persecución, es ahí en que nos traten mal, donde nosotros de verdad sacamos fortaleza necesaria para continuar. Ojalá que hoy nos sintamos abrir el corazón al Señor, poner ante el Señor también cada una de las situaciones de dolor, de situación, de persecución que podemos vivir. Que como San Ignacio también nosotros digamos con toda fuerza en este día, en todo, amar y servir. Que como San Ignacio también nosotros vivamos la capacidad de poner todos los medios como si todo dependiese de uno, de nosotros mismos, pero confiando totalmente en Dios, que todo depende de Él. Que San Ignacio interceda por nosotros, que en este día nos acompañe e interceda por tantas familias, aún en medio de las situaciones de dolor que viven, o incluso en medio de las rupturas y dificultades que están atravesando, siempre tengamos la capacidad de poner a Cristo en el centro de nuestras vidas y de nuestra familia. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.